sección de Economía se presentará un trabajo de 4 estudiantes de la Universidad Católica sobre una política de transferencia en efectivo en el Líbano. A continuación, los dejo con ellos. En la sección de... La finalidad del trabajo es poder responder nuestra pregunta de investigación, la cual es si el pago en efectivo a los hogares libaneses extremadamente pobres por parte del gobierno y el Banco Mundial en ayuda a superar la pobreza extrema generada por la pandemia causará una disminución en la pobreza del país a corto plazo. Líbano sufrió diferentes crisis, específicamente la crisis económica del año 2019 por la pandemia y después la explosión de virus del 2020 que han agravado la situación económica del país. Específicamente la pobreza extrema se ha triplicado llegando a un 23%, la pobreza multidimensional ha llegado a un 82% y el desempleo en el país ha llegado a un 13%. La pobreza en el Líbano va mucho más allá de los ingresos, específicamente por tener una pobreza multidimensional muy alta. Por lo cual, da mucha motivación poder estudiar muy bien estas políticas implementadas para ver qué efecto causaron en el país. Gracias a estudiar la relación positiva entre la ayuda monetaria brindada por el gobierno libanés, que ayudó al aumento del número de trabajadores empleados y con esto lleva a la disminución de la pobreza en el país. Para esto se va a dividir en 3 partes, una de ellas analizar la política a corto plazo, otra de ellas ejemplificar con un modelo económico para finalmente darle un enfoque empírico para poder compararlo con otro país. Bueno, a continuación hablaré sobre el modelo usado para nuestra investigación, que es el modelo de mercado laboral. En ella se encuentra la curva de oferta y de demanda de trabajo, que se intersectan en niveles óptimos de contratación. En específico, hablaré sobre la oferta de trabajo, que es representada por los individuos que buscan empleo y de los individuos que están trabajando. Ella modela las decisiones entre el consumo y el ocio. También representa 2 efectos, puesto que en ella se encuentran estos 2. Está tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso. El efecto sustitución es dado por el encarecimiento de un bien respecto del otro. Por tanto, si es que aumenta el ingreso, se encarece el ocio respecto del trabajo. Y por ello, las personas optarán por trabajar más horas. En cambio, también se encuentra el efecto ingreso. Este efecto ingreso está dado por la sensación de riqueza que siente la persona ante el aumento del ingreso, que en el fondo me refiero al incremento del salario. Y ante esta sensación de riqueza, el individuo optará por trabajar menos y consumir más ocio. En nuestra investigación vamos a plantear 2 supuestos para el funcionamiento de este modelo. Está tanto el supuesto de que los individuos que se encuentran con bajos recursos están sometidos en la trampa de la pobreza, y el segundo supuesto es la reducción del desempleo, que siempre va a significar una reducción de la pobreza. Con ambos supuestos, con las transferencias en efectivo a estas familias vulnerables, ocurrirán ambos efectos que acabo de comentar. Y el efecto predominante será el efecto sustitución como tercer supuesto. Por ende, las familias van a poder ofrecer su trabajo y va a aumentar el empleo. Con ello, gracias al segundo supuesto, va a haber una reducción de la pobreza. A continuación, para que la pregunta e hipótesis planteada adquieran validez, desarrollaremos el ejercicio empírico. Para esto, se buscó un país con características parecidas al Líbano para hacer un supuesto de cómo se comportarían los datos en el Líbano, ya que este no tiene estadísticas en torno a cuáles fueron las respuestas económicas ante la política de transferencia en efectivo aplicadas debido a la crisis vivida y que esta comenzó a implementarse recién en 2022. El país supuesto elegido fue Perú, ya que este también implementó una política de protección económica llamada Bono 600 en ayuda a las personas más afectadas en la pandemia con transferencia en efectivo. En torno a las similitudes de ambos países, podemos decir que ambos países venían con crisis prepandémicas, debido a constantes cambios de sus líderes. Además, ambos países venían con fuertes crisis económicas y gran cantidad de inmigrantes. También se debe agregar que ambos son países en desarrollo, pero al ser Perú bastante más grande que el Líbano, las cifras económicas no son muy parecidas, pero sí los comportamientos, como podemos ver en los gráficos de exportación e importación. También tenemos otras similitudes como esperanza de vida e índice de desarrollo humano. Por otro lado, las diferencias que existen, para que también ver que existen limitaciones, son que la superficie del Perú es mucho más grande que la del Líbano. También el PIB per cápita, en los gráficos que se ve que en el Líbano se mantiene mediante tasas negativas, en cambio Perú con tasas positivas. Y por último, la deuda como porcentaje del PIB, por el lado del Líbano rodea los 150% y Perú 30%. Como se nombró anteriormente, no tenemos datos económicos sobre el Líbano, pero mediante esta tabla sabemos que esta política sí logró ayudar a muchos individuos, lo que le da mayor validad al supuesto. Además, observando las estadísticas de desempleo en Perú, muestra un aumento de este con la llegada de la pandemia y una disminución de este post-pandemia, como se predijo en el modelo del mercado laboral. Por otro lado, se observa un efecto positivo en la disminución en tanto de la pobreza extrema como total para el año 2021 en Perú, lo que nos da aún más evidencia de la hipótesis planteada como se predijo en el modelo. No se olviden que al ser un supuesto también existen las limitaciones, por lo que nunca se podrá asegurar causalidad total de que la hipótesis planteada sea totalmente a las transferencias en efectivo, sino que también pueden haber más causas que se escapen. Sin embargo, el supuesto sí muestra evidencia que inclina a una correlación positiva en la hipótesis planteada cumpliéndose las predicciones. En conclusión, se ha evidenciado una estrecha relación entre el desempleo y la pobreza en Líbano a través de estudios estadísticos. Se ha constatado que bajas tasas de empleo están asociadas a bajos niveles de pobreza en la población. Lo que es muy importante destacar
es que al trabajar con supuestos en el ejercicio empírico no se puede asegurar una causalidad total entre los resultados de otros países. Pero sin embargo, lo que se evidencia es una correlación positiva entre la política aplicada por Líbano y la hipótesis de la disminución de la pobreza.